Inició el ciclo de conferencias de la revista Cuestiones de Filosofía, el Instituto CENIC, el Grupo de Investigación de la Escuela de Filosofía y Humanidades Ignis y el Grupo Primo Levi de la Facultad de Derecho. Y el conferencista inaugural de este ciclo ha sido el doctor Jesús Adrián Escudero, quien ha venido desde la Universidad Autónoma de Barcelona de España, quien compartió 2 conferencias con los asistentes durante 2 días. Profesor Jesús Adrián, bienvenido a los micrófonos de la radio universitaria de la UPTC y en primera instancia, ¿comparte usted preocupaciones y líneas de investigación con el grupo de investigación Ignis, Heidegger y éticas del cuidado? ¿Cuál ha sido su motivación en primera instancia por Heidegger, quien nos comentaba fue su temprana preocupación cuando iniciara académicamente? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, evidentemente tengo un lazo de amistad y relación académica con el grupo Ignis a través del profesor Alfredo Rocha, con el cual compartimos algún periodo de nuestra fase de formación por Alemania y en Italia, donde ambos desde diferentes puntos de vista nos dedicamos pues a la filosofía, a la obra y a los escritos de Martin Heidegger. Así, en ese sentido, ya tenemos un nexo de intereses que compartimos, y una de las principales motivaciones por estudiar Heidegger, como suele pasar en muchos casos, es que tuvo un gran maestro y un gran profesor que nos explicó muy bien Heidegger y sobre todo nos permitió conocer cuáles eran las preguntas fundamentales de la filosofía heideggeriana, que como muchos estudiantes sabrán, Heidegger es un autor particularmente difícil por el lenguaje que utiliza, pero el que en el fondo plantea las preguntas filosóficas de toda la vida. Una de ellas es la pregunta por el sentido de la existencia o por qué sello queremos imprimir a nuestra existencia. ¿Queremos una vida plena, auténtica, genuina? ¿Queremos evitar caer en la vida impropia, en la vida cotidiana, en la vida rutinaria? Esas fueron las primeras motivaciones que como joven estudiante ventañero me hicieron especialmente atractivo la filosofía de Heidegger. Después de este, digamos, enamoramiento inicial e ingenuo, ya intenté profundizar con más rigor en los escritos del pensamiento de Heidegger hasta el día de hoy. Y precisamente por eso ha sido reconocido como uno de los más importantes traductores de la obra de Martin Heidegger. Diría que ya después de su interés temprano y hasta estos días, ¿por qué se mantiene el interés en este autor? Insisto, las preguntas filosóficas son preguntas permanentes. Entonces Heidegger siempre te permite volverlas a plantear de nuevo y siempre enriquecerla con nuevos matices que se te habían pasado inicialmente. Hay un autor que los estudiantes de filosofía estudian, que es Gadamer, que estudia la hermenéutica y filosofía. Dice, los autores clásicos se diferencian de cualquier otro profesor o filósofo de que te ofrecen textos que siempre se pueden releer de manera nueva y diferente y que siempre te aportan una nueva perspectiva o te ofrecen una nueva respuesta. Heidegger es uno de estos autores. Siempre que lo lees y lo relees, descubres un matiz que se te había pasado inadvertido. Y como toca temas filosóficos permanentes, son temas que están de plena actualidad. En un mundo anodino, en un mundo incomunicado, en un mundo movido por la masa de información, en un mundo cotidiano e impersonal, la pregunta filosófica de Heidegger vuelve a interpelarnos con plena actualidad. Entonces yo intento leer Heidegger como un académico, desde el rigor académico textual, pero siempre intento ver cómo se puede traspasar o extrapolar para dialogar con el presente en el que vive. Profesor Jesús Adrián, además de sus vínculos con la Universidad de Barcelona, comentaba cómo en su carrera también ha tenido un importante vínculo con universidades de Estados Unidos y allí desarrolla otra preocupación que fue otro de los temas compartidos durante estos días en la UPTC, las éticas del cuidado y la vulnerabilidad. Quisiéramos empezar por preguntarle al respecto de este tema, el concepto que usted compartió con los asistentes sobre lo que es el cuidado y qué más dimensiones recorre. Pues principalmente una de los conceptos vertebradores o de los ejes temáticos en torno a los cuales se articula esta cosa que hoy en día llamamos éticas del cuidado es reconocer la vulnerabilidad constitutiva de todos los seres humanos. Yo creo que cualquier oyente que escuche después la conferencia o se ha sentido vulnerable en algún momento de su vida por una enfermedad, por problemas económicos o porque un familiar ha enfermado o desgraciadamente ha muerto en un accidente, y si no ha sido testigo directamente de algún grupo o individuo especialmente vulnerable por enfermedad mental, por enfermedad psíquica, por perder el puesto de trabajo, por perder a un familiar, etcétera, etcétera. Entonces las éticas del cuidado de alguna manera prestan especial atención a esta vulnerabilidad
que nos constituye a todos. A diferencia de las éticas más formales y racionales que siempre intentan encontrar imperativos morales que nos obligan a actuar como agentes morales, la ética del cuidado dice, antes de pensar y razonar, antes de imponer una obligación moral, ya tenemos una especie de sentimiento innato que nos hace reconocer situaciones y grupos vulnerables. El reconocimiento de esa emoción, de ese sentimiento de vulnerabilidad propia y ajena, ya es motivo suficiente para actuar como una persona ética. Y eso me parece que es un mensaje muy importante en unas sociedades como las nuestras, donde hay muchísimos grupos y personas altamente desprotegidos y vulnerables. Dicho de otra manera, si reconocemos la vulnerabilidad constitutiva, no podemos mantenernos indiferentes ante los grupos particularmente vulnerables. Profesor Jesús Adrián, en ese tratar de comunicarle a los estudiantes sobre la importancia de las éticas del cuidado, hizo usted un recorrido histórico sobre el concepto. Desde los griegos mismos tocó también el tema de las mujeres, del feminismo, y habló no solamente de la ética del cuidado hacia los semejantes, hacia los seres humanos, sino que en la actualidad del tema de las éticas del cuidado, cómo nos han llevado a pensar en otros seres. Hablemos un poco de eso. Sí, una idea básica, cuando empezó a fraguarse esto que hoy en día se llama éticas del cuidado al inicio de los años 80, la primera noción o el primer significado que se le atribuyó al cuidado fue el cuidado asociado básicamente a los entornos familiares, ¿no? Los cuidados que las madres, las abuelas, las hermanas y las primas, mayoritariamente las mujeres, dispensan hacia los enfermos, ancianos, niños o mayores. Primer ámbito en el que las éticas del cuidado intentan extrapolar las prácticas maternales de cuidado, intentar aplicar o extrapolar a otros campos que rebasan la familia o el cuidado de la unidad doméstica. Y poco a poco el concepto de cuidado se va ampliando progresivamente. Ya no solo hay que cuidar de los familiares más próximos en el ámbito de la familia, sino que también tenemos cierta obligación de cuidar de aquellas personas con las que convivimos más allá del núcleo familiar. Incluso tenemos cierta responsabilidad de cuidar o preocuparnos de aquellas personas con las que compartimos un espacio de comunidad, simplemente cuidarnos de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, el cuidado se extrapola ámbito doméstico, se aplica a todo aquel ámbito de personas o grupos de personas que son particularmente vulnerables y que necesitan de nuestra ayuda para cubrir sus tareas de cuidado. Pero ahí no se queda todo. Como toda teoría moral va evolucionando con el tiempo y progresivamente a medida que hemos entrado en un periodo de crisis medioambiental o de crisis climática, empezamos a hacer frente a la posible extinción de especies animales o el maltrato de animales, la noción del cuidado también se aplica a seres animados, vivos, sintientes no humanos, y también la noción del cuidado implica la obligación moral que tenemos como individuos de cuidar y proteger la fauna, la flora y los animales. Por lo tanto, tenemos una obligación de cuidar tanto de los animales como del ecosistema y la naturaleza en la que habitamos. Por lo tanto, como veis, el concepto de cuidado se amplía de manera casi infinita. Y llegó a una dimensión precisamente, pues no insospechada, pero que es el tema del cuidado de lo que puede desaparecer a nivel de la cultura, a nivel patrimonial. Sí, esto es el tercer anillo de aplicación del cuidado, que es sencillamente un primer nivel de cuidado que es por las personas o nuestros semejantes. Segundo nivel del cuidado de todo ser orgánico o vivo o sintiente, animales en sentido amplio del término, incluida la naturaleza como organismo vivo. Y el tercer ámbito, que a veces pasa desapercibido, es prestar cuidado a todo aquello que debemos llamar patrimonio inmaterial, ¿no? Pues cuidar de nuestras tradiciones, de nuestros idiomas, de nuestras costumbres, de nuestro folclore, de nuestras danzas, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, ¿no? Las diferencias étnicas que hay entre poblaciones, todo eso también tiene que ser cuidado de una manera activa, porque si no corremos el riesgo de que desaparezca. Y en un mundo altamente globalizado, donde el patrón anglosajón e inglés se imponen de manera radical, donde los patrones de consumo y las sociedades cada vez son más homogéneas, hay una obligación de conservar todas aquellas especificidades culturales que cada país y cada comunidad indígena tiene. Es otra obligación que tenemos como seres humanos. Su experiencia en este estudio de las éticas del cuidado lo ha llevado a conectarse con un mundo muy interesante, y es el mundo empresarial. Y es porque ya se está hablando acerca de una responsabilidad empresarial, una responsabilidad social, una responsabilidad con los trabajadores, que ha tocado estos temas del cuidado. ¿Cuál es la importancia de que una sociedad haga respetar eso dentro de sus normas, dentro de su legislación? Hasta hace 15 años más o menos en el mundo empresarial surgió un concepto que es muy conocido, que es la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial, en el cual se empezó a tomar conciencia de que las empresas
no solo tienen la función social de producir bienes de consumo a un precio razonable para el resto de la sociedad, sino que además son corresponsables del bienestar de sus, ya no se dice trabajadores, sino colaboradores. Tiene cierto grado de responsabilidad hacia las comunidades dentro de los cuales desarrollan su actividad productiva industrial. O sea, aquí recientemente, si uno se acerca a la zona de Paipa y Duitama, pues ve diferentes cementeras y minas de carbón. En los modelos antiguos tú podías generar un elevado grado de polución de las aguas, despreocupándote de las consecuencias que tenía para las comunidades que vivían del riego. Entonces, cuando se implementan las RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, las empresas tienen una obligación, no solo administrativa y legal, sino también moral, de que practiquen su actividad industrial con el máximo respeto al medio ambiente y a las condiciones y formas de vida de las comunidades dentro de las cuales realizan su actividad, ¿no? Pues preservar el medio ambiente, preservar las formas de agricultura o de explotación económica de las comunidades, facilitarles infraestructuras para que las comunidades puedan ir a las escuelas, tengan sus infraestructuras, no se ven afectados por los daños colaterales de la contaminación, de la polución y de los residuos. Entonces, esa responsabilidad social corporativa podemos ampliarla con la opción de cuidado. Entonces, yo siempre le doy una vuelta de tuerca. Si las empresas no solo tienen que cuidar de su propia actividad económica, no solo tienen que cuidar de sus proveedores, de sus accionistas y de sus colaboradores que son trabajadores, obvio, sino que también tienen que tener particular cuidado del medio ambiente o el ecosistema en el que llevan a cabo su actividad productiva, una especial atención o cuidado hacia las comunidades con las que conviven. Creo que es una parte muy importante. Profesor Jesús Adrián, quisiera invitar, por favor, a los estudiantes de estas dos profesiones que estuvieron presentes, la filosofía y el derecho, a profundizar en estas dos líneas de investigación de interés suyo y en alianza con el Grupo Primo Levi y el Grupo Areignis. Pues sí, y aparte de la íntima amistad que me une con Alfredo Rocha, también tenemos intereses filosóficos compartidos y, como he mencionado en la conferencia, la noción del cuidado se puede aplicar perfectamente en el ámbito jurídico. Como he dicho anteriormente, cualquier abogado o juez no solo tiene que realizar su actividad profesional como abogado con plena competencia y conocimiento, ¿no?, de la normativa, de la reglamentación y de las leyes, sino que además la tiene que aplicar con ciertos valores éticos. Y un buen abogado o un buen juez, un buen jurista, un buen fiscal, no solo tiene que ser completamente competente profesionalmente, sino que también tiene que ejercer su profesión con valores de empatía, de solidaridad, de comprensión y de respeto hacia el otro. Yo creo que no nos costará mucho encontrar, como se dice metafóricamente, sinergias o espacios de colaboración mutua. ¿Qué se lleva de esta avenida a Colombia y de esta participación en la UPTC y este intercambio, esta colaboración académica? Bueno, una de las razones por las cuales vengo con cierta frecuencia a Sudamérica es que todavía esa avidez por conocimiento o esa especie de entusiasmo por constantemente aprender y conocer. No, aquí se ve todavía, la filosofía todavía es viva, o la necesidad de aprender todavía es viva. No sé si porque las situaciones son precarias y uno quiere crecer y desarrollarse, mejorarse como persona y como profesional competente, pero hay un interés genuino por aprender de gente que es fuera de la universidad o que no es de la misma universidad. Una cosa que lamentablemente, ahora que mis estudiantes no me oyen, ese genuino interés parece que está desapareciendo en algunos ámbitos europeos, donde dan por hecho las buenas universidades, los buenos profesores, las buenas instalaciones, las bibliotecas ricamente nutridas de libros, la multitud de becas que se dan, la facilidad de movilidad para moverse por Europa para estudiar, todo lo dan como por hecho y de alguna manera han perdido el desinterés genuino que es la filosofía. Aquí en Colombia, en Perú, en Chile, Brasil, Guatemala, Argentina, países por los que México, países con los que me he movido mucho, son genuinamente agradecidos y sedientos por conocer constantemente. Y esto es una cosa que a mí como profesor me revitaliza mucho y me hace sentir muy próximo a los estudiantes sudamericanos en el sentido amplio del término. Profesor Jesús Adrián, muchísimas gracias y esperamos que esta cooperación y este ánimo académico genuino continúe entre la UPTC y la Universidad de Barcelona. Yo encantado y seguro que nos veremos más a menudo por aquí, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pues venga, un placer y gracias por la entrevista.